Hola a todos, ¿cómo están? Soy Lady Dos Santos y les doy la bienvenida nuevamente a Estilo Punta. Hoy el programa lo hacemos desde aquí, desde un parador sobre la Ruta 10, parada 48 de La Barra. Un parador que se disfruta tanto de día como de noche. En nuestra sección de gastronomía y lugares les presentamos Renata Beach Club. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia de Estilo Punta. Mi nombre es Gonzalo Santos y bueno, les voy a contar un poquito del parador Renata Beach Club que tenemos acá en Manantiales, en la Ruta 10. Contamos con una carta bastante variada, donde tenemos principalmente lo que nos lucimos es el sushi bar. También tenemos hamburguesas, tenemos pizzas gourmet, tenemos platos de carne, pastas, pocket, de todo. La verdad que la carta es bastante variada. Y nada, después tenemos la barra. Nosotros somos una sucursal en Montevideo, tenemos también Renata Bar allá en Montevideo. Y te trajimos varios tragos de autor desde allá de Montevideo, los mejorcitos y los más vendidos y los más famositos los estamos haciendo acá, como el New York Sour, el Solero y el 815. Después, caipi, cerveza tirada, hay de todo. Los invito a por lo menos venir a disfrutar un ratito con amigos, con la familia, y pasar un buen rato. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Nati Camilo y quiero contarles que me encuentro en Renata de Manantiales, Punta del Este, y contarles que hoy voy a estar con un set increíble, así que los espero a todos, no se lo pueden perder, así que vamos aprontando la semana de carnaval, es un set de mucho tech house, así que nada, los espero y les mando un beso para todos. House music. House music. It's all about house music. It's all about love. It's all about house music. It's all about love. It's all about house music. It's all about love. It's all about house music. It's all about love. It's all about house music. It's all about love. It's all about house music. It's all about love. It's all about house music. It's all about love. It's all about house music. It's all about love. Bueno, primero que nada, ¿qué les puedo decir? La felicidad que me da a mí estar dejando este saludo en Estilo Punta, el programa de mi querida amiga Lady Dos Santos, que para mí es una de las modelos más divinas que han pisado jamás una pasarela de nuestro país. Bueno, Punta del Este está divino, tenemos una noche fresca, estamos acá en Renata, que para mí fue el point durante todo el verano, durante todo enero. Está tocando Nati Camilo, está empezando a llegar la gente, hay una linda noche llena de estrellas. Bueno, espero que todos se animen y salgan con los cuidados y los protocolos como tenemos que salir ahora. Pero a disfrutar del país y el turismo interno. Los esperamos acá en Punta del Este. Los quiero mucho. Chao. Soy Jimmy Castillos. Nuestro país es muy vasto en costas y sin duda se presta para hacer deportes náuticos de todas las especialidades. En nuestras costas de la zona este de Uruguay hay muchísimas escuelas de deportes náuticos que vale la pena conocer. Nosotros, con Estilo Punta, visitamos la Escuela de Laura en José Ignacio. Buenas tardes, esto es un honor maravilloso que Estilo Punta esté aquí. Yo soy Laura Moñino, la directora de la escuela de Kite y Windsurf Laura, aquí en la Laguna Garzón, en Ruta 10, kilómetro 190-500, a la izquierda del puente circular, en las márgenes de Maldonado. Queremos invitar a todos los
que tienen ganas de hacer algún deporte náutico, porque esto es un club náutico. No importa la edad, no importa el estado, todo el mundo puede hacerlo. Todo el mundo que tiene un sueño de practicar, no dejar de seguir los sueños, de hacer un deporte náutico. Acá nosotros podemos ayudarlos a llegar a sus sueños. Todos los deportes náuticos que nosotros los podemos ayudar acá es kite, windsurf, stand-up paddle, kayaks, barquitos a vela y también la última novedad que es el wing foil. Queremos alentarlos a que cualquiera puede venir a hacer estos deportes. En la escuela de Laura podemos facilitarle todo lo necesario para estar confortable y seguro en el agua. Trajes de neoprene, zapatitos, chalecos salvavidas, cascos, y solamente tienen que venir con muchas ganas de aprender y paciencia. Con unos días de aprendizaje ya vas a poder salir a hacer el deporte que más soñaste. Cualquiera de estos que te dije, no importa cuál efectivamente, podemos ayudarte. Bueno, queremos agradecer ampliamente esta visita porque es una maravilla para poder entusiasmar a todos los que quieran venir a practicar. Y queremos también comentarles que estamos dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La Laguna Garzón, después que se hizo el puente circular, entramos dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Por lo tanto, tenemos que cumplir normas de comportamiento, normas de protocolo de actuación. Por ejemplo, todos aquellos kiters independientes que quieren venir a practicar a la Laguna Garzón tienen que saber que tienen que ir a registrarse en los contenedores de los guardaparques. Ahí se registran, le van a explicar la nueva normativa, les van a dar un chalequito naranja y con ese chalequito van a poder navegar. Después lo tienen que devolver. Es gratis y es simplemente una ayuda para la protección de la Laguna Garzón y la sustentabilidad del medio ambiente. Lo que queremos es tener desarrollos sustentables en el área. Bueno, desde aquí, desde la Escuela de Laura, soy Laura, los invito a venir y también les digo que estamos todo el año. Durante el verano de diciembre a marzo, hasta el último domingo de Semana de Turismo, estamos abiertos todos los días de 9 a 19 horas. Después de Semana de Turismo podemos brindar todos los servicios porque tenemos el privilegio de vivir acá cerca, simplemente haciendo un llamado telefónico y coordinar la clase, ya sea por WhatsApp. Estamos todos los días para brindarles el servicio. Los invitamos a venir y a que se atrevan a seguir sus sueños y a hacer un deporte náutico. Gracias. Ahora vamos a una pausa comercial, pero quédate ahí que ya volvemos con más Estilo Punta. Y este segundo bloque lo hacemos presentándoles una galería de arte. En este caso, la Galería Sur de la Barra, donde hay artistas nacionales e internacionales. Y entre ellos, artistas muy reconocidos por nosotros, los uruguayos, como Pedro Figari y Torres García, entre otros. Los invitamos a ver la nota. Bueno, bienvenidos a Galería Sur, aquí en Punta del Este, en La Barra. Nuestra galería tiene 35 años de historia. Se inició en la península, en el puerto de Punta del Este prácticamente, en un viejo saladero. Y hace ya unos cuantos años nos hemos mudado para este lugar, a este espacio más moderno, más contemporáneo, donde nos permite mostrar las diferentes variantes que tenemos en la galería.
Por un lado, la galería está especializada en los maestros modernos de arte latinoamericano y del Río de la Plata, donde le damos un fuerte énfasis, digamos, a los históricos, como en el caso de Torres García, Gurvich, Figari, Berni, Portinari, Cavalcanti, Mata, Lam, o sea, todos los maestros latinoamericanos, y los más cercanos en los años 50 y 60, por ejemplo, Costigliolo, María Freire, Pareja, digamos, los artistas que están moviendo un poco en este momento el sentido del arte, hacia dónde van las cosas. Hemos hecho unas cuantas exposiciones históricas también sobre las mujeres artistas que en este momento están tomando un lugar muy importante, y para nosotros también, uruguayas y latinoamericanas. Por otro lado, trabajamos también una línea de arte contemporáneo uruguayo y también de Río de la Plata, buscando los mejor, digamos, que podemos ofrecer, digamos. La verdad que nos sentimos muy cómodos con artistas como Marcelo Legrand, como Eduardo Cardoso, como Ignacio Iturria, como Paula Chugarri, Wilfredo Díaz Valdés, Roberto Piris y tantos otros que trabajan muy bien en diferentes materiales, formas y se interrelacionan bien también con el arte moderno, ¿no? También la galería este año incorporó un nuevo espacio que me parece interesante, que es una tienda de arte y diseño de objetos, donde uno puede encontrar objetos realmente interesantes que tienen un sentido estético fuerte, profundo, junto a juguetes, a libros, a cerámica, maderas, fotografías. O sea, es una variedad muy grande. El nombre de Galería Sur viene del manifiesto vanguardista de Joaquín Torres García, que hizo en el año 43, donde dice: nuestro norte es el sur. Entonces toma el mapa de América del Sur y lo gira mirando hacia el norte, diciendo: nuestro camino tiene que ser tenemos que seguir nuestra propia línea. La galería ha tomado un poco ese manifiesto como una línea de trabajo y nos hemos dedicado especialmente, inclusive, a la obra de Torres García. Una obra muy vasta, muy importante. El año pasado, cuando cumplimos 35 años, hicimos una gran muestra con 70 obras de Torres García. La muestra de José Pedro Costigliolo y María Freire, una pareja moderna, crearon todo un universo de cuadrados, signos primitivos y rectángulos que se van entrelazando con colores intensos. Verlos en diálogo a este matrimonio es interesante, porque las obras hablan de cómo se va construyendo de a poco esa historia, ¿no? Esa imaginería. Bueno, aquí les muestro un poco la obra de Gurvich, que es una colección bastante interesante. En este caso son témperas de varios periodos de Gurvich post taller Torres García, o sea que es la obra más personal. Gurvich es un artista que nació en Lituania y emigró al Uruguay siendo muy niño y se integró al taller Torres García, pero rápidamente tomó su propio camino, encontró su propia, se asentó en el arte, digamos, y generó su propia estética. Punta del Este tiene muchos atractivos y bueno, el arte es uno de ellos, creo que es fundamental, es un pilar porque realmente hay muy buenos eventos, muy buenas producciones de exposiciones. Me gustaría invitarlos a venir. Nosotros estamos aquí en La Barra, al final de La Barra, frente al mar, digamos, muy cerca del mar. Y bueno, es una muy buena combinación, playa y cultura, para visitar Punta del Este, que tiene un nivel que no se van a arrepentir cuando vengan porque es muy, muy interesante. Los invitamos. Y con Estilo Punta fuimos a visitar el spa de Casa Pueblo, donde una de sus socias nos contó sobre un nuevo y revolucionario tratamiento para el cuidado del cabello. Te invito a conocerlo. Hola, me llamo Soraya. Estoy en Casa Pueblo, en el spa SSBA. Les vengo a contar un poquito del Micro Mist. Micro Mist es un aparato que vino para revolucionar los cabellos y las peluquerías. Él actúa con vibraciones ultrasónicas con micropartículas de agua. Lo que él hace es penetrar el agua en el cabello para devolverle todo el brillo, toda la suavidad que el cabello necesita. Entonces, cuando las vibraciones ultrasónicas, las micropartículas de aguas, tocan en el cabello,
ellos penetran, ahí le devuelve todo el agua. Después, lo que él hace es quitar todos los residuos del mar, sal, de la piscina, residuos de coloración. Él retira todos los residuos del cabello y devuelve agua y el tratamiento que colocamos en el aparato. Entonces el pelo queda divino, sin frizz, brilloso, espectacular. Entonces los invito a Casa Pueblo, al spa SSBA, a visitarnos, que está divino. El lugar, la vista que tenemos acá es divina. Y ahora nos vamos a comerciales, pero quédense ahí que ya volvemos con el tercer y último bloque de Estilo Punta. Y este tercer y último bloque nos vamos a la sección de belleza y salud, comenzando con una refrescante receta de alimentación saludable de nuestra health coach, Gaby Cosentino. Hola, ¿cómo están? Soy Gaby Cosentino, soy health coach y nos volvemos a encontrar nuevamente en Estilo Punta con más recetas ricas y sanas y súper fáciles para hacer. Bueno, hoy tenemos un helado de banana con arándanos y manteca de maní que es riquísimo y es facilísimo también y lo pueden hacer en 5 minutos. Así que bueno, ahora les digo los ingredientes y manos a la obra. Para esta receta necesitamos una taza de arándanos frisados, 2 bananas cortadas y frisadas, 1/4 de taza de manteca maní, 1/4 de taza de cacao nibs y una cucharadita de extracto de vainilla. Colocan todos los ingredientes en una procesadora o licuadora, dejen la banana más o menos unos 15 minutos fuera del freezer y lo que hacen es lo licúan hasta que tiene una consistencia cremosa. Le agregan después los cacao nibs y lo mezclan y después ya lo ponen en un bowl, lo integran bien, lo ponen en un bowl y después le van a poner, si quieren, algún topping de frutas o directamente lo pueden consumir así. Mi recomendación es que lo consuman en el momento, es más rico. Si no, lo pueden guardar un rato en el freezer, pero si lo dejan mucho tiempo se puede cristalizar porque son todos ingredientes naturales que estamos usando. Y los arándanos los pueden también reemplazar por frutillas y también le pueden agregar, si quieren, un poco de coco rallado o chips de coco. Y ahora lo van emparejando un poquito y la verdad que es una receta muy fácil, pero no se olviden de dejar más que nada la banana un rato fuera del freezer para que no les rompa la procesadora o la licuadora en el caso de no tener una procesadora muy potente. Ahí está el helado y espero que lo disfruten. Nos vemos el próximo viernes en Estilo Punta con más recetas ricas y sanas. Y ahora continuamos con otro fantástico tutorial, en este caso de la mano de nuestra artista en make-up, Valkyria Mielec. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Estilo Punta. Mi nombre es Valkyria y hoy en Espacio Makeup realizaré el paso a paso de la técnica que llevo aplicada, Hello Ace. Vamos a verla. Hoy realizaré una técnica de maquillaje llamada Hello Ace o halo de luz. Se trata de aplicar sombras sin bordes e ir generando un resplandor en el centro del párpado móvil hacia afuera. El iluminador elegido es en color blanco hueso mate. Sin llamar la atención, dará simplemente amplitud y volumen. El primer color aplicado es una sombra mate lavanda. Con una brocha fluffy genera un esfumado abierto desde el pliegue hacia los párpados. También la coloco en el párpado inferior, primero con una brocha de precisión y luego esfumo con una brocha redonda mediana.
Segundo color, el azul Chi Satin. Lo aplico acuarelado y de forma simétrica en cada ojo, tanto en el párpado móvil como en el párpado inferior, esfumándolo para perder las líneas y dejando despejado el centro donde irá el foco de luz. Seguimos con los tonos fríos, en este caso un azul Dahlia Satín. También lo aplico acuarelado, ya que esta técnica permite la fusión perfecta de las sombras. Vamos reiterando el paso a paso en los párpados inferiores. En el centro del párpado móvil, generando ese halo de luz, combiné una sombra verde Mali con un pigmento cristal de Maiden. Antes que seque por completo el acuarelado, lo sello con el pigmento cristal en polvo. Para dar mayor intensidad a la mirada, coloco este pigmento acuarelado en los lagrimales. Genero amplitud y claridad en los ojos de la mano de este delineador en color agua marina, recorriendo toda la línea húmeda del párpado inferior. Para esta propuesta sin delineado, estas pestañas postizas montadas en una guía transparente son ideales y quedan súper naturales. Basta sumar una máscara de pestañas que unifique y listo. Para la boca seleccioné un labial mate rosa Lover de larga duración que nos da definición y permanencia. Sobre este labial mate aplico un gloss con transparencias en color Melon Pop. Los espero aquí en Espacio Makeup en la próxima entrega de Estilo Punta TV. Y para finalizar el bloque de belleza y salud, nuestra instructora de yoga, Cecilia Amaro, les presenta una nueva clase para verse y sentirse bien. Hola, bienvenidos al espacio de yoga de Estilo Punta. Soy Cecilia Amaro y hoy vamos a trabajar postura y contrapostura para fortalecer la parte central o núcleo del cuerpo, que son abdominales y la parte baja de la espalda. Vamos a hacer el niño para relajar la espalda, luego pasamos a la plancha, plano inclinado o también le llaman tabla, y luego volvemos a hacer el niño que relaja la espalda. Cabe destacar que, como todas las posturas de yoga, no solo vamos a trabajar la parte física, sino también la mente y el alma. Espero que les guste. Vamos a comenzar sentándonos sobre los talones, colocando las manos juntas frente al pecho. Inhalo y exhalo por la nariz. Próxima inhalación, elevo los brazos y las manos. Exhalando, las llevo hacia adelante y abajo. Apoyo las manos en el suelo y relajo la espalda, cabeza, hombros y cuello. Inhalando, elevo la mirada hacia adelante y luego elevo la cadera y también la llevo hacia adelante. Apoyo la punta de los pies, extiendo las piernas y formo un plano de la cabeza a los pies. Voy a verificar que la panza no baje mucho o la cola suba. Y sostengo con fuerza abdominal, abriendo el pecho, alejo los hombros de los oídos y levemente miro hacia adelante y abajo. Exhalo y para desarmar la postura apoyo las rodillas en el suelo, dejo caer la cola en dirección a los talones, relajo espalda, cuello y cabeza. Inhalando llevo las dos manos juntas frente a la cabeza y luego las vuelvo a relajar sobre el suelo,
comienzo a elevar desde abajo hacia arriba, vértebra por vértebra, alineando toda la espalda, cuello y por último la cabeza. Inhalo, llevo las manos hacia arriba y exhalando las traigo juntas frente al pecho. Me tomo un segundo para observar la energía que hemos movido durante la práctica y espero verlos la próxima. Namaste. Y así finalizamos el programa del día de hoy. Esperamos nuevamente que les haya gustado. Y desde aquí, desde Uruguay, les queremos mandar saludos a todos los televidentes de España que siempre nos están mandando mensajes de apoyo. Los invitamos a conocernos un poquito más en www.estilopunta.com. Y nos vemos el próximo viernes por aquí, por la pantalla de UCL.